Segundo libro de Samuel. Capítulo 10. Después de esto, el rey de los hijos de Amón murió, y su hijo Hanún reinó en su lugar. David dijo: Me mostraré bondadoso con Hanún, hijo de Naas, como su padre se mostró bondadoso conmigo. Así que David envió por medio de sus siervos a consolarlo en lo que respecta a su padre. Los siervos de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón. Pero los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿Piensas que David honra a tu padre, pues te ha enviado consoladores? ¿Acaso no ha enviado David a sus siervos para que registren la ciudad, la espíen y la derriben? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les afeitó la mitad de la barba, y les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas, y los despidió. Cuando le contaron esto a David, éste envió a recibirlos, pues los hombres estaban muy avergonzados. El rey les dijo: Esperen en Jericó hasta que les crezca la barba, y luego vuelvan. Cuando los hijos de Amón vieron que se habían vuelto odiosos para David, los hijos de Amón enviaron y contrataron a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20.000 hombres de a pie, y al rey de Maaca con 1.000 hombres, y a los hombres de Tob 12.000 hombres. Cuando David se enteró, envió a Joab y a todo el ejército de valientes. Los hijos de Amón salieron y pusieron la batalla en orden a la entrada de la puerta. Los sirios de Soba y de Rehob, y los hombres de Tob y de Maaca estaban solos en el campo. Cuando Joab vio que la batalla estaba en su contra por delante y por detrás, eligió a todos los hombres selectos de Israel, y los puso en orden de batalla contra los sirios. El resto del pueblo lo puso en manos de Abisai, su hermano, y lo alineó contra los amonitas. Dijo: Si los sirios son demasiado fuertes para mí, tú me ayudarás, pero si los hijos de Amón son demasiado fuertes para ti, yo iré a ayudarte. Sé valiente y seamos fuertes por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Yahvé haga lo que le parezca bien. Así que Joab y la gente que estaba con él se acercaron a la batalla contra los sirios, y huyeron ante él. Cuando los hijos de Amón vieron que los sirios habían huido, también ellos huyeron ante Abisai y entraron en la ciudad. Entonces Joab regresó de los hijos de Amón y llegó a Jerusalén. Cuando los sirios vieron que habían sido derrotados por Israel, se reunieron. Hadazer envió y sacó a los sirios que estaban al otro lado del río, y llegaron a Elam, con Sobac, el capitán del ejército de Hadazer, a la cabeza. David fue informado de esto, y reunió a todo Israel, pasó el Jordán y llegó a Elam. Los sirios se pusieron en guardia contra David y lucharon contra él. Los sirios huyeron ante Israel, y David mató a 700 aurigas de los sirios y a 40.000 jinetes, e hirió a Sobac, jefe de su ejército, que murió allí. Cuando todos los reyes que estaban al servicio de Hadadezer vieron que habían sido derrotados ante Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron. Entonces los sirios tuvieron miedo de seguir ayudando a los hijos de Amón. Segundo libro de Samuel. Capítulo 11. A la vuelta del año, en el tiempo en que salen los reyes, David envió con él a Joab y a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Al anochecer, David se levantó de su cama, y se paseó por el tejado de la casa real. Desde el tejado vio a una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa de ver. David envió a preguntar por la mujer. Le dijo: ¿No es esta Betsabé, la hija de Eliam, esposa de Urías elitita? David envió mensajeros, y la tomó, ella entró a él, y él se acostó con ella, pues estaba purificada de su impureza, y ella volvió a su casa. La mujer concibió, y envió a avisar a David, diciendo: Estoy embarazada. David envió a Joab: Envíame a Urías elitita. Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó a él, David le preguntó cómo le había ido a Joab, cómo le había ido al pueblo y cómo había prosperado la guerra. David le dijo a Urías: Baja a tu casa y lávate los pies. Urías salió de la casa del rey, y se envió tras él un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los servidores de su señor, y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, diciendo: Urías no bajó a su casa, David le dijo a Urías: ¿No vienes de viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías dijo a David: El arca, Israel y Judá están en tiendas, y mi señor Joab y los servidores de mi señor están acampados en el campo. ¿Debo, pues, entrar en mi casa para comer y beber, y acostarme con mi mujer? Mientras vivas tú y tu alma, no haré esto. David le dijo a Urías: Quédate aquí también hoy, y mañana te dejaré partir. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Cuando David lo llamó, comió y bebió delante de él, y lo embriagó. Al anochecer, salió a acostarse en su cama con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa.
Por la mañana, David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta le decía, envía a Urías a la vanguardia de la batalla más caliente, y retírate de él, para que sea golpeado y muera. Cuando Joab vigilaba la ciudad, destinó a Urías al lugar donde sabía que había hombres valientes. Los hombres de la ciudad salieron y lucharon con Joab. Algunos de ellos cayeron, incluso de los siervos de David, y también murió Urías elitita. Entonces Joab envió a contarle a David todo lo concerniente a la guerra, y le ordenó al mensajero que dijera, cuando termines de contarle al rey todo lo concerniente a la guerra, sucederá que, si se levanta la ira del rey y te pregunta, ¿por qué te acercaste tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabías que iban a disparar desde la muralla? ¿Quién golpeó a Abimelech, hijo de Jerubeshet? ¿No le arrojó una mujer una piedra de molino desde el muro, para que muriera en Tebas? ¿Por qué te acercaste tanto a la muralla? Entonces dirás, tu siervo Urías elitita también ha muerto. El mensajero fue, y vino y le mostró a David todo lo que Joab le había enviado. El mensajero dijo a David, los hombres se impusieron a nosotros, y salieron al campo, y estuvimos sobre ellos hasta la entrada de la puerta. Los tiradores dispararon contra tus siervos desde el muro, y algunos de los siervos del rey han muerto, y tu siervo Urías elitita también ha muerto. Entonces David dijo al mensajero, dile a Joab, no dejes que esto te disguste, pues la espada devora a uno como a otro. Haz que tu batalla sea más fuerte contra la ciudad, y derríbala. Anímalo. Cuando la mujer de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David la envió y la llevó a su casa, y ella se convirtió en su esposa y le dio un hijo. Pero lo que David había hecho desagradó a Yahvé. Segundo libro de Samuel. Capítulo 12. Yahvé envió a Natán a David. Se acercó a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños y manadas, pero el pobre no tenía nada, excepto una ovejita que había comprado y criado. Creció junto a él y a sus hijos. Comía de su comida, bebía de su copa, se acostaba en su seno y era como una hija para él. Llegó un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de su propio rebaño, y de su propia manada para preparar al caminante que había venido a él, sino que tomó el cordero del pobre, y lo preparó para el hombre que había venido a él. La ira de David se encendió contra el hombre, y dijo a Natán, vive Yahvé, que el hombre que ha hecho esto merece morir. Debe restituir el cordero 4 veces, porque ha hecho esto y porque no ha tenido piedad. Natán le dijo a David, tú eres el hombre, esto es lo que dice Yahvé, el Dios de Israel, yo te ungí como rey de Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu amo, y las mujeres de tu amo en tu seno, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué has despreciado la palabra de Yahvé, para hacer lo que es malo a sus ojos? Has herido con la espada a Urías elitita, has tomado a su mujer para que sea tu esposa, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora, pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías elitita como esposa. Esto es lo que dice el Señor, he aquí que yo suscito contra ti el mal de tu propia casa, y tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a tu prójimo, y él se acostará con tus mujeres a la vista de este sol. Porque tú hiciste esto en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Natán le dijo a David, también Yahvé ha quitado tu pecado. No morirás. Sin embargo, como con esta acción has dado gran ocasión a los enemigos de Yahvé para blasfemar, también el niño que te nazca morirá. Entonces Natán se fue a su casa. El Señor golpeó al niño que la mujer de Urías le dio a David, y éste quedó muy enfermo. David, pues, rogó a Dios por el niño, y David ayunó, y entró y se acostó toda la noche en el suelo. Los ancianos de su casa se levantaron junto a él para levantarlo de la tierra, pero él no quiso, y no comió pan con ellos. Al 7º día, el niño murió. Los siervos de David tuvieron miedo de decirle que el niño había muerto, pues dijeron, he aquí que, mientras el niño vivía, le hablamos y no escuchó nuestra voz. ¿Cómo se va a perjudicar entonces si le decimos que el niño ha muerto? Pero cuando David vio que sus sirvientes cuchicheaban juntos, se dio cuenta de que el niño estaba muerto, y David dijo a sus sirvientes, ¿ha muerto el niño? Dijeron, está muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y se cambió de ropa, entró en la casa de Yahvé y adoró. Luego llegó a su casa, y cuando pidió, le pusieron pan delante y comió. Entonces sus servidores le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Ayunaste y lloraste por el niño mientras vivía, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan.
Dijo, mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, porque decía, ¿quién sabe si Yahvé no tendrá piedad de mí para que el niño viva? Pero ahora ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Puedo hacer que vuelva a nacer? Iré hacia él, pero no volverá a mí. David consoló a su mujer Betsabé, se acercó a ella y se acostó con ella. Ella dio a luz un hijo, al que llamó Salomón. Yahvé lo amó, y envió por medio del profeta Natán, y lo llamó Jedidías, por amor a Yahvé. Joab luchó contra Rabá, de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Joab envió mensajeros a David y le dijo, he luchado contra Rabá. Sí, he tomado la ciudad de las aguas. Reúne, pues, ahora al resto del pueblo y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que yo tome la ciudad y sea llamada con mi nombre. David reunió a todo el pueblo y fue a Rabá, luchó contra ella y la tomó. Tomó la corona de su rey de la cabeza, su peso era de 1 talento de oro, y en ella había piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Sacó de la ciudad una gran cantidad de botín. Sacó al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar bajo sierras, bajo picos de hierro, bajo hachas de hierro, y lo hizo ir al horno de ladrillos, y así hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón. Luego David y todo el pueblo regresaron a Jerusalén.